Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la última sesión de este ciclo de seminarios organizados por la Escuela de Familias de Plena Inclusión Madrid, una iniciativa que cuenta con la financiación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad y a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Hoy contamos con la presencia de Elena Yagüe, que viene a hablarnos de problema de alimentación en la infancia. Elena es diplomada en terapia ocupacional, es máster universitario en nutrición infantil, en lactancia materna, es también experta en atención integral a las personas con discapacidad intelectual y tiene muchísima experiencia y trayectoria en el acompañamiento a niños, niñas y familias con dificultades en la alimentación. Muy buenas tardes, Elena, Buenas tardes. y muchas gracias por responder a la llamada de las familias de plena inclusión para poder hablar de este tema que tanto les preocupa. Como en sesiones anteriores, vamos a empezar escuchando a Elena y después dejaremos unos minutitos que podéis utilizar para hacer preguntas a través del chat, que Elena pues responderá a las cuestiones como más individuales o las preocupaciones que tengáis con respecto a vuestros hijos. Te doy la palabra, Elena, y cuando quieras. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas las personas que habéis acudido a este seminario. Primero agradecer a Plena Inclusión que me hayan invitado para hablar de algo que, bueno, que ya no solamente es que esté muy de actualidad, ¿vale? Sino que es una de las máximas preocupaciones que al final tenéis las familias con muchos de vuestros peques. Entonces, bueno, un poco lo que vamos a abordar es primero entender a vuestros hijos el por qué tienen esos comportamientos en la alimentación y después, bueno, os daré alguna serie de tips más generales que a lo mejor os pueden ayudar un poco a llevar esta situación a veces complicada de que un niño pues tenga una alimentación lo más normalizada posible. El título que he puesto es Mi hijo es selectivo, pero podría haber puesto Mi hijo está en triturado y debería estar en sólidos, mi hijo tiene rabietas, aunque luego come, pero me cuesta la vida, porque al final la alimentación es muy compleja y no todos los niños que tienen problemas de alimentación pues tienen los mismos comportamientos o conductas o las mismas problemáticas. Entonces, bueno, vamos a empezar analizando un poco eso, que es la alimentación, ¿vale? Y vamos a reflexionar sobre nosotros mismos como adultos con una serie de preguntas que os voy a lanzar, ¿vale? Para que el objetivo un poco es el que os decía, de que al final podáis llegar a entender a vuestros hijos, ¿vale? Que siempre hay un porqué. Esta primera diapositiva para mí es importante porque, como os he dicho, al final la alimentación es algo que nos preocupa, pero que no se le da tanta importancia como la que realmente tiene. Si os fijáis en esta pirámide que mide un poco las necesidades del ser humano, la alimentación está en la base de la pirámide. Significa que es algo muy importante que tenemos que tener todos en cuenta. Y vosotros como padres seguramente lo tenéis como muy presente si veis que algo no funciona bien, pero nosotros los profesionales muchas veces no lo tenemos tan en cuenta, ¿vale? Y esas frases que escucháis de no te preocupes, ya comerá, cada niño lleva su ritmo, es que es rígido, es que es propio del diagnóstico de tu hijo, bueno, pues nos hace que no pensemos en esa base de esta pirámide que al final el alimentarnos bien es una necesidad fisiológica a la que tenemos que dar mucha importancia. Una segunda reflexión, y seguramente muchos de vosotros, si realmente tenéis dificultades con la alimentación de vuestros hijos, esta frase de comer es un placer, pues en muchos de los hogares esto es todo lo contrario, es una lucha constante, es una situación de estrés para el niño, para vosotros como padres, porque no hay placer, no hay disfrute. Y al final veremos que la alimentación es algo más que meterme un alimento en la boca. Hay un montón de factores que tienen que estar bien para que cuando un niño come disfrute y tenga placer igual que la podamos tener nosotros como adultos, pues cuando nos comemos pues una pizza o un cocido o una paella, ¿vale? Y esta palabra en la mayoría de las familias que realmente tienen dificultades
con sus hijos no está, ¿vale? Sino que es todo lo contrario. Como os decía, vosotros como padres tenéis un rol, ¿vale? Que además ese rol no solamente es intentar que vuestro hijo coma, sino entender, ¿vale? Por qué vuestro hijo no come. Y ese papel lo podéis desarrollar cuando pues, el resto de profesionales, médicos, pediatras, terapeutas, profesionales que están en atención temprana, os pueden dar esas explicaciones de por qué vuestro hijo solo come de sólidos, por qué está en triturado y no pasa a sólido. Y esas frases que habitualmente como familias escucháis de no te preocupes, ya comerá. Bueno, pues es vuestro primer o vuestra primera premisa, ¿vale? De conocimiento. Pensar ya comerá, vamos a darle tiempo, es un error, ¿vale? Todo tiene un tiempo, ¿vale? En el desarrollo de los niños, igual que tenemos un momento para caminar, un momento para emitir lenguaje, un momento para empezar a aprender a leer, tenemos un momento para aprender a comer. Y cuando ese momento no llega, ¿vale? En la edad que debería de llegar, pues es que algo está pasando y le tenemos que poner ese foco de por qué mi hijo se nos ha quedado aquí bloqueado y él ya comerá, que nos dice el pediatra o nos dice el terapeuta, nos dice el logopeda o el psicólogo, pues a lo mejor como padre ya nos puede valer, ¿vale? Y tenéis que a lo mejor intentar luchar un poco más para que os hagan un poco más de caso, ¿vale? Y entonces yo os voy a dar esas herramientas de conocimiento de lo que es la alimentación y qué es lo normal y qué es lo no normal. Como os decía, cuando vemos como padres o intuimos que algo no va bien, que a mi hijo le cuesta hacer esa transición a otras texturas, o que es muy inflexible, o que come yogures de una marca determinada, o que hay mucha conducta de no querer comer, de rechazar, de apartar la cara, pues al final el niño nos está pidiendo ayuda, ¿vale? En este caso a vosotros como padres. ¿Por qué? Porque cuando ese desarrollo de alimentación no se está dando con placer, ¿vale? Disfrutando, explorando, sino que hay momentos disruptivos, pues los niños están dando este botón de ayuda y nos están diciendo algo está pasando, vamos a ver qué es. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor vosotros como familia sí que os dais cuenta de que algo no va bien, pero como os decía, en la parte B, que somos nosotros los profesionales, pues a lo mejor pues vamos a darle ese tiempo y nos estamos equivocando porque al final se puede convertir en un problema grave de alimentación. Entonces, nuestro papel como padres, ¿vale? Es acompañar la alimentación de nuestros hijos en función de las dificultades que podamos encontrar, respetar la alimentación, ¿vale? Porque cuando algo pasa, vosotros como padres a lo mejor no tenéis ese papel o ese poder de hacer que vuestro hijo coma, porque hay un problema, hay algún factor, alguna pieza que está fallando y por mucho que vosotros intentéis que vuestro hijo pruebe, que mastique, pues es que a lo mejor no podéis, ¿vale? Y ya veremos, os frustráis, aparece el estrés y bueno, eso también tiene unas consecuencias. Entonces, como familia, ¿vale? Tenemos que acompañar, respetar y disfrutar de la alimentación. Si yo os preguntara a muchos de vosotros que estáis en este seminario, pues seguramente acompañáis, pero a veces perdéis los nervios y es normal, respetáis, pero a veces perdéis los nervios y es normal, pero seguramente la mayoría, muchos de vosotros no disfrutáis con la alimentación, no disfrutáis en ese momento de relación con vuestro hijo en un momento tan importante como es comer, ¿vale? Entonces, vamos a entender este proceso, ¿vale? Para empezar a ver a vuestros hijos de manera diferente y ayudar a los profesionales que les vean de manera diferente, ¿vale? Para poder ayudaros. Entonces, si entendemos, vamos a poder acompañar y vamos a poder respetar. Vamos a poder saber en qué momento le podemos pedir a mi hijo y en qué momentos no le puedo pedir, no le puedo forzar, no me puedo enfadar, porque realmente hay una dificultad, aunque me estén diciendo que no pasa nada. Entonces, tenemos que tener claro dos conceptos. Comer no es lo mismo que alimentarse. Comer, ¿vale? Es una definición que, bueno, si pusiéramos esta definición de la Real Academia de la Lengua Española, comer es coger el alimento, metérmelo en la boca, masticarlo e ingerirlo, ¿vale? Y aquí ya muchos niños tienen dificultades, niños con diagnóstico y niños sin diagnóstico, que no saben masticar
o que se atoran con determinadas texturas, que veis que les dais pues un filete de ternera y se le hace bola y ni para atrás ni para adelante, ¿vale? Y aquí ya empezamos a tener dificultades con el acto de comer, pero al final esto no es lo único en lo que tenemos que poner ese foco de atención. ¿Por qué? Porque lo importante es esto, la alimentación. Y la alimentación es un proceso muy complejo, que esta presentación, ¿vale? Os la pasaré para que luego la tengáis. Así que escucharme más que leáis, ¿vale? La alimentación es un proceso que conlleva, ¿vale? Una serie de factores sensoriales, motores, cognitivos. Al final, la alimentación es un aprendizaje desde que el bebé nace, incluso casi desde intraútero, desde que el bebé está en la tripa de mamá, ¿vale? Es un proceso muy complejo y además no solamente va a haber factores que ahora veremos, sensoriales, motores, cognitivos para aprender a comer, sino también hay un componente emocional muy importante. Al final la alimentación es un momento de interacción entre el bebé y la mamá normalmente, y no solamente lactancia materna, sino ese momento leche de fórmula, me da igual, ¿vale? Entonces es algo muy complejo y muchas veces en nuestros niños, tengan o no tengan diagnóstico, pues alguno de estos factores, ¿vale? Emocionales, cognitivos, sensoriales, motores, pueden hacer que empecemos a tener dificultades con el momento de comer. Entonces, importante que como padres sepáis, sobre todo para quien os diga, esto pasará, esto no pasa nada, que la alimentación no es innata, es un aprendizaje que tiene que hacer vuestro hijo. Y ese aprendizaje tiene un montón de piezas, ¿vale? Los niños no nacen y la alimentación ya se va a establecer por poder divino. Necesitan un aprendizaje y se van a realizar una serie de procesos a nivel neurológico, a nivel cognitivo, a nivel sensorial, que va a hacer que ese bebé pase de esa leche materna a esa textura triturada, a ese sólido blandito, a ese sólido más resistente. ¿Vale? Pues muchas veces en vuestros hijos ocurren cosas, ¿vale? Que hacen pues que esa alimentación pues no se adquiera, ¿vale? No hay un aprendizaje. Y por mucho que nosotros intentemos aproximar alimentos, meterle un trocito en la boca, intentar que, bueno, disfruten de la comida, pues es que no vamos a poder como padres, ¿vale? Porque algo está fallando. Entonces, como os decía, la alimentación, fijaros qué complejo es que se establece ese aprendizaje hasta una edad de 5 años, siendo los dos primeros los más importantes. Muchos de vosotros estáis en esa etapa de 0 a 2 años, ¿vale? En esa etapa que pasamos a esa alimentación de adulto, que son además etapas muy complicadas para todos los niños, más cuando tenemos un diagnóstico o cuando tengo algún tipo de dificultad, ¿vale? Entonces, a veces pasan cosas en esa gestación, a veces pasan cosas en este momento de lactancia, a veces pasan cosas en ese momento de alimentación complementaria que va a hacer que esa alimentación, boom, se nos bloquee. Y por mucho que mamá y papá me hagan maravillas para intentar que abra la boca, imposible. Y se va a empezar a desarrollar pues ese comportamiento de rechazo, de aversión a querer alimentarme con cosas diferentes o texturas diferentes. La alimentación, como os decía, es súper importante, pero no solamente para el bebé que necesita comer para crecer, para desarrollarse. Es un proceso que tiene objetivos concretos en todas las etapas del ser humano, cuando somos bebés, cuando somos adultos o cuando somos ancianos. Pero, como os decía, la etapa infantil es una etapa muy importante porque todo lo que ingiera un niño va a impactar en el desarrollo, ¿vale? Entonces, por eso os decía que ese ya comerá que muchas veces os dicen los pediatras, no os quedéis con eso, aunque os lo haya dicho el médico, ¿vale? Tenemos que ver por qué no está comiendo. Y a lo mejor es un momento puntual del desarrollo y el pediatra tiene razón y no pasa nada, pero a veces, pues a lo mejor va a necesitar ayuda de un terapeuta ocupacional o de un psicólogo o de un logopeda, pero tenemos que ver qué está pasando. Entonces, la alimentación tiene, como os decía, ese objetivo en todas estas etapas que estáis viendo en esta diapositiva, siendo muy importante la inicial, ¿vale? ¿Por qué pongo un iceberg en este seminario? Porque muchas veces cuando tenemos pequeños, nuestros hijos,
muy selectivos o que no consiguen masticar un sólido. Bueno, normalmente vemos un poco ese pico del iceberg, ¿vale? Y no solamente nosotros como padres, que veis la conducta de no quiere comer, rechaza la alimentación, sino también lo ven el pediatra o el psicólogo o el logopeda y ven comportamiento, no quiere comer, rechazo, conducta, pero tenemos que todos ser capaces de irnos hacia abajo y no quedarnos en la punta. ¿Por qué? Porque, como os decía, para que un niño coma, para que pueda aceptar cualquier tipo de alimento, hay un montón de factores que se tienen que ir colocando en ese desarrollo. Entonces, el pediatra, vosotros como padres, un logopeda, un terapeuta, no se puede quedar en el comportamiento de, bueno, vamos a manejar esa conducta pues con castigo, con refuerzo, con lo que sea. No, vamos a irnos abajo a ver por qué tu hijo no come. Y la foto de al lado, ¿vale? House, yo siempre lo pongo en los cursos, ¿vale? A profesionales sobre todo, porque la alimentación, ¿vale? Quien conocéis esta serie, al final es el House, ¿vale? ¿Por qué mi niño solo come triturado y no pasa a sólido? Y nos tenemos que poner esa bata de médico generalista y decir, ¿y si fuera porque hay un frenillo corto? ¿Y si fuera porque hay problemas sensoriales? ¿Y si fuera porque mi hijo ha tenido una mala experiencia en la escuela y nadie se ha dado cuenta? ¿Y si fuera porque hay un problema orgánico, una intolerancia? ¿Y si fuera, qué pasa? Que no nos preguntamos el ISI. El pediatra, a no ser que sea un niño neurológico, un niño con un diagnóstico que ya conlleva, ¿vale? Problemas de alimentación, no se plantea el ISI, ¿vale? Es conducta, comportamiento y no. Hay muchas cosas debajo de ese pico de iceberg que todos, ¿vale? Incluso vosotros como padres tenéis que conocer. ¿Qué necesita vuestro hijo para comer? Aquí voy a ir como un poco, no rápida, pero sí general, ¿vale? Para que simplemente entendáis. Vale, ¿qué es esto? ¿Vale? Para que vuestro hijo pueda comer, para que no tenga conductas disruptivas en el momento de comer, para que pueda aceptar cualquier tipo de alimento, cualquier marca, cualquier textura, necesita esta pirámide. Y yo siempre la pongo invertida, ¿vale? Porque siempre hay que ir descartando cosas para explicar por qué ese niño tiene ciertas dificultades en ese momento de alimentación. Entonces, siempre vamos a empezar por lo importante. Muchas veces, ¿vale? Muchos de nuestros niños empiezan a tener dificultades a la hora de aceptar alimentos porque hay algo orgánico y nadie se está dando cuenta, porque el médico no se plantea, vamos a hacer un estudio a ver si es que hay una intolerancia al gluten o a ver si es que hay una intolerancia a la leche de proteína de la vaca, ¿vale? A veces sí, pero a veces no ocurre, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo como así, a nivel general, ¿vale? Conceptos importantes para que tengáis esa información como familia, ¿vale? ¿Qué tienen que ver los profesionales de mi hijo para decirme que no me preocupe? ¿Vale? Porque muchas veces, bueno, lo que os decía, el médico os dice, no os preocupéis y no nos preocupamos, pero nos vamos a casa con el problema. Y yo veo que mi hijo sigue comiendo solo leche o que mi hijo solo come nuggets de pollo y patatas fritas, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Aunque el médico me diga no te preocupes, ¿vale? Entonces, bueno, el tener esta información os va a ayudar a realmente saber qué pedir, ¿vale? A los profesionales, no solamente pediatras, a vuestros terapeutas, de, oye, no será por esto, no será por esto, lo habéis mirado porque es que mi hijo sigue comiendo 3 alimentos y no avanzamos. Y aquí, en la alimentación, el tiempo es oro. Entonces, lo primero, ¿vale? Que muchas veces hay que descartar, sobre todo en ciertos niños con diagnósticos, por ejemplo, niños con TEA, ¿vale? Que son candidatos a tener problemas gastrointestinales. Bueno, es que a lo mejor el médico empiece a hacer un seguimiento, por lo menos, de síntomas, de sintomatología, para ver si, como os decía, puede haber algún tipo de intolerancia, alergia, que nadie se haya dado cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte es importante y, por desgracia, es la que más olvidada es, sobre todo en niños, bueno, que no tienen un diagnóstico base que ya pueda hacer pensar que hay algo más metabólico o algo más a nivel orgánico. Pero muchos niños, la dificultad de alimentación empieza por aquí, ¿vale? Punto importante, la estructura. ¿Y qué es esto de la estructura? Bueno, seguramente hay muchos niños
¿vale? Que son muy reacios a comer filete de pollo, filete de ternera, y a lo mejor os empiezan a decir, ah, es que a lo mejor es sensible a las texturas o es que es muy inflexible porque es un niño con autismo. Vale, pero antes de pensar en esos factores, que a veces pasan, y ahora veremos, muchas veces hay condicionantes en las bocas de los niños que pueden hacer que no pueda aceptar determinadas texturas y ya no tiene tanto que ver con que vuestro hijo sea rígido, inflexible, porque sea un niño con TEA. A veces hay niños que tienen, por ejemplo, frenillos muy cortos, ¿vale? Que tienen paladares muy profundos, que tienen malas oclusiones y que es muy habitual en ciertos diagnósticos. Vuelvo a nombrar otra vez niño con TEA, ¿vale? Y esto ya puede condicionar que si yo tengo, imaginaros, pues una mala mordida, que mis dientes no encajan y nadie se está dando cuenta, o el odontopediatra nos dice que es muy pronto, pues a lo mejor es que un filete de ternera que es resistente y que tengo que hacer mucha masticación, si tengo algún tipo de alteración en esta estructura, pues voy a empezar a rechazar y no quiero comer ese tipo de texturas. Y a lo mejor me voy quedando en esa textura blanda que se disuelve, que es muy fácil de masticar, porque si me pones otro tipo de alimento que requiera mucha masticación y esto no está bien, ¿vale? O tengo caries, ¿vale? O tengo pues esos procesos más a nivel oral, pues no voy a comer. Y solo quiero triturado o solo quiero determinadas texturas. Y esto muchas veces tampoco se ve. Como padres, os recomiendo, sobre todo cuando ya tenemos 2 años, ¿vale? Esto es en todos los niños, pero sobre todo si tenéis ya peques que empezáis a ver que hay dificultades de alimentación, os recomiendo y os aconsejo visitar a un odontopediatra, ¿vale? Para hacer la primera revisión a esa boca. Porque muchas veces, ¿vale? Esas revisiones pues se hacen a los 5 años, a los 6 años, sobre todo en niños que a lo mejor tenéis más dificultad en llevarlos al dentista porque se ponen nerviosos, porque, bueno, pues es importante, ¿vale? Sobre todo si ya empezamos a tener ciertas dificultades en la alimentación, porque es otra de las primeras causas que hay que descartar, ¿vale? Yo lo estoy explicando por separado, pero luego hay un montón de factores que están presentes, ¿vale? No solamente de manera aislada. Vale, ¿qué puede hacer más que mi hijo no quiera comer? La respiración. Y me vais a decir, pero Elena, ¿qué tiene que ver la respiración con que mi hijo coma triturado? Vale, pues tenemos muchos niños que son respiradores orales y esto también es muy prevalente, ¿vale? Entonces, niños que, igual consejo, empezar a ver a vuestros hijos cómo duermen por la noche, si duermen con la boca abierta o si mantienen la boca abierta mucho tiempo durante el día, nos está indicando que posiblemente pueda ser un respirador oral, respira por la boca, no usa la nariz. ¿Y esto por qué es importante para que mi hijo pueda comer sólidos? Porque si lo pensáis, cuando nosotros masticamos, respiramos por la nariz. Si yo tengo que masticar un filete de pollo y respiro por la boca, va a llegar un momento, ¿vale? A los 5 segundos que mastico, pero no puedo masticar y respirar a la vez. Me atraganto, me atoro, no quiero. Quiero mi triturado, que es rápido, no tengo que masticar y puedo respirar a la vez por la boca, ¿vale? Entonces, esto igual, sobre todo en niños que ya por tener diagnóstico TEA, ¿vale? Y pensamos, es inflexibilidad cognitiva, tu hijo es que es muy rígido. Pues todo esto no se mira y muchas veces hay que empezar a solucionar esto para poder ampliar la dieta de vuestros hijos, ¿vale? Y la respiración muchas veces está comprometida, ¿vale? Otra de las causas muy presentes en los problemas de alimentación de cualquier peque, ¿vale? Independientemente de que tengan diagnóstico o no tengan diagnóstico, son las disfunciones sensoriales. ¿Y esto qué es? Bueno, pues no os voy a explicar, ¿vale? El proceso neurológico, pero simplemente cuando nosotros aprendemos a comer, ¿vale? Vamos a recibir un montón de sensaciones. ¿Para qué? Para que yo interprete no solamente visualmente, como estáis viendo en esta foto, que es esto y me lo meta en la boca, sino la textura, el sabor, ¿vale? Entonces son un montón de experiencias sensoriales que mi cerebro, ¿vale? Tiene que hacer un proceso para interpretar que esto es comida, que esto necesita masticarse,
que sepa dónde está mi boca y lo pueda sentir bien para poder manejarlo, ¿vale? Muchos niños no procesan bien las sensaciones. Vuelvo a hablar otra vez de niños con diagnóstico TEA, ¿vale? Que sabemos que la prevalencia de procesar, ¿vale?, las sensaciones de manera diferente es muy elevada, pues puede condicionar que sean tan selectivos. Si yo os pongo esta foto, seguramente nadie quisiera probar este alimento. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis ahí en vuestra cabeza seguramente un mapa sensorial, ¿vale? Y tenéis seguramente una imagen de algo parecido y que no es alimento, ¿vale? Y que seguramente es una cosa muy desagradable y no la comeríais. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo problemas sensoriales? Muchas veces que nosotros le ponemos un alimento que visualmente para nosotros es distinto a esto, ¿vale? Incluso a nivel de textura, de gusto, se lo ponemos a un niño que tiene disfunciones en el procesamiento sensorial y lo que ve es esto. Y la textura que siente es esta, ¿vale? Entonces no se lo va a comer. Igual, si os pusiera esta foto, pues un poco igual. Seguramente la mitad o la mayoría no lo probaríais. Y aquí sabéis qué es, ¿vale? Es maíz, es pan, pero igual en ese mapa sensorial que yo voy recibiendo a medida que voy creciendo un montón de sensaciones, me van haciendo interpretar el mundo, pues se parece a lo mejor en mi cabeza, en la cabeza de Elena, a un vómito de perro. ¿Vale? A mí se me parece a eso, no me lo comería. Sin embargo, a otra persona, esa salsa le puede parecer salsa de queso Roquefort y se lo comería. Entonces, no todos interpretamos las sensaciones de la manera o de la misma manera, pero hay personas, niños, adultos, que no solamente no interpretan de manera igual la sensación, sino que esta manera de interpretar todas estas sensaciones es muy disfuncional. Y esto va a hacer que solo quiera comer cosas empanadas, que solo quiera comer cosas secas, que si me das una sopa, una textura mixta, la rechace y tenga ese patrón o ese perfil de alimentación por una cuestión puramente sensorial. Y esto también hay que verlo, ¿vale? Porque muchas veces es, ¿vale?, lo que condiciona que algunos alimentos sí, otros no, o simplemente que estén triturados, ¿vale? Entonces, bueno, aquí luego en la presentación vais a ver fotos muy desagradables, seguramente para nosotros, para otras culturas que tienen estas experiencias todos los días, pues será algo habitual, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo un poco de cómo nosotros interpretamos no solamente lo que vemos, sino a nivel gustativo, textura, va a hacer que admita o no admita un alimento, ¿vale? Estos sistemas sensoriales es importante también que conozcáis, y avanzo un poco, que no solamente vuestro hijo tiene que tolerar la textura, ¿vale?, para que esté cómodo con esa textura más gelatinosa o esa textura tipo pudding o cualquier otra textura más fibrosa, sino que tenemos 8 sistemas sensoriales, ¿vale? Y esos 8 sistemas sensoriales son muy importantes para que yo pueda comer. Tenemos el gusto, tenemos el tacto, el olfato, ¿vale? Tenemos la visión, tenemos un sistema muy importante que se llama propioceptivo, que es el que va a hacer que yo aprenda a masticar. Bueno, son sistemas que desde intraútero se van desarrollando, ¿vale?, que sirven para funcionar en el mundo, no solamente para comer, pero que tienen mucha importancia para que todos nosotros podamos admitir un alimento en la boca, pueda tocar un alimento y metérmelo en la boca. Muchos de vuestros peques ni siquiera toleran tocar un alimento. Entonces, vamos a darle una vuelta al porqué. Y muchas veces el porqué es una cuestión puramente sensorial, ¿vale? E incluso, ¿vale? Hay un sistema que es muy importante porque es un sistema muy desconocido y es el que nos va a decir a mi madre, uff, tengo aquí algo en el estómago, sensación de hambre, voy a pedir de comer a mamá. Muchos de nuestros hijos no nos piden de comer y os dice el médico, es que es inapetente, pero es que ni siquiera piden las cosas que sabes que le gustan. Pero además tenemos niños que no beben agua o beben muy poca cantidad de agua. Bueno, pues el sistema interoceptivo es un sistema sensorial muy importante para que yo pueda interpretar cuando tengo hambre, cuando tengo sed, cuando estoy saciado. Pues hay muchos niños
todos estos sistemas pueden estar fallando, ¿vale? Y van a hacer o van a explicar muchos de los comportamientos que vamos a ver en la mesa de aversión, de rechazo o de tener patrones o dietas como muy con características muy concretas, ¿vale? Como os decía, todo empanado, todo seco o todo triturado o todo pues tipo, yo qué sé, yogur, ¿vale? Ese tipo de textura. Entonces, muchas veces tiene que ver con lo sensorial, ¿vale? Incluso, ¿vale? El sistema auditivo, ¿vale? Puede hacer que un niño no quiera comer. Tenemos muchos niños con diagnóstico TEA que son muy sensibles a los ruidos y que, por ejemplo, una de las dificultades que nos encontramos, ¿vale? Cuando nos tenemos que quedar en el comedor del cole y te dicen, es que no ha comido, no ha comido nada, y un día y otro día, pero en casa más o menos come, ¿vale? Come cuatro cosas, pero come, pero en el cole no come. Y muchas veces no podemos darle una explicación de por qué. ¿Será el alimentador? ¿Será que es el entorno? Bueno, muchas veces simplemente es que un entorno de comedor auditivamente es una bomba sensorial y eso puede hacer que vuestros hijos se desregulen y no quieran o no puedan prestar atención al momento de comer, aunque le pongan una cosa conocida y que en casa sí se la come. Entonces, las sensaciones son muy, muy importantes y muchas veces no las tenemos en cuenta. Vale, entonces, estamos viendo que para que vuestro hijo coma necesita tener bien toda la parte a nivel de estructura, toda la parte a nivel oral, el poder procesar muy bien las sensaciones, pero también necesita una cosa muy importante, ¿vale? Y a veces en algunos de nuestros peques que tienen determinados diagnósticos, esto también falla, ¿vale? Que es la cognición. Porque para aprender a comer no solamente necesito masticar bien, procesar bien las sensaciones, sino necesito una serie de funciones intelectuales que van a hacer que yo aprenda a cuándo se inicia, cuándo se finaliza la comida, a que tiene una serie de pasos, ¿vale? Es una parte, otra vez vuelvo a hablar de muchos niños con TEA, pero también otros diagnósticos o síndromes, que pues esta parte nos falla. Y no estoy hablando de cociente intelectual, de que la inteligencia esté por debajo de la media. Hablamos de otro tipo de funciones, ¿vale? Porque mi hijo puede tener la inteligencia intacta, pero ser inflexible, no planificar, y eso va a hacer que tengamos problemas también a la hora de comer. Que solo quiera comer el yogur de Danone y no quiera comer el yogur de Mercadona, ¿vale? Y tiene mucho que ver con esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, cuando veáis ahí la presentación, os he dejado alguna referencia para que veáis. Y último concepto, o penúltimo, ¿vale? Antes de entrar un poco en qué podemos hacer, ¿vale? Es el aprendizaje. Como os decía, al final comer es aprendido, ¿vale? No es innato. ¿Qué quiere decir? Que si mi hijo tiene 24 meses y no mastica, no sabe masticar, tiene que aprender a masticar. Y muchas veces hay niños que al final acaban masticando por sí solos, pero la mayoría pasa el tiempo y no aparece la masticación, porque es una habilidad aprendida y tenemos que empezar a aprender a masticar, ¿vale? En edades anteriores a los 24 meses, ¿vale? Por un proceso neurológico. Entonces, muy importante que no veáis conducta, ¿vale? Que cuando algo está pasando y mi hijo me tira el plato a la cabeza, es porque, ¿vale? Este aprendizaje está alterado por alguno de estos factores que hemos visto anteriormente, ¿vale? Vale. Y el último concepto, y muy importante, es la familia. ¿Por qué? Vosotros tenéis un papel muy importante a la hora de que vuestro hijo pueda aprender a comer. Muchas veces la falta de rutinas asociadas a todo lo que hemos visto, bueno, pueden hacer que, bueno, tengamos cada vez más problemas a la hora de comer. Y al final, como os decía, los niños aprenden a comer con un modelo y el modelo somos los padres, ¿vale? Y muchas veces cuando hay una serie de factores alterados, sensoriales, motores, cognitivos, X, bueno, pues se nos desmonta todo, porque el problema de alimentación no solamente afecta al niño, que mastique o no mastique, que solo quiera nugget de pollo o solo quiera su biberón, sino que al final el impacto en la familia es muy importante y o genera angustia o genera estrés
Y el poder gestionar todo esto, pues a veces se nos complica, ¿vale? Y esto, la literatura nos dice que una familia estresada con la alimentación al final va a agravar el problema de alimentación, pero no porque vosotros, ¿vale? De manera consciente hagáis cosas mal, sino que al final vuestro objetivo va a ser que vuestro hijo coma. Y como no tenéis el apoyo por parte de los profesionales o las respuestas, pues a veces hacemos eh, manejo del momento de alimentación, pues que a lo mejor no es lo más adecuado para este niño que realmente tiene un problema de alimentación. Vale, entonces, vosotros, ¿vale? Sois el modelo de vuestro hijo, ¿vale? Y hay un concepto muy importante que son las neuronas espejo, que ya como consejo, ¿vale? Os adelanto y seguramente que os lo han dicho muchas veces vuestros terapeutas, tenéis que comer con vuestros hijos, aunque tengan problemas de alimentación, porque independientemente que necesiten a un terapeuta, a un logopeda, a un psicólogo, a un profesional, el hecho de que tú puedas estar en ese momento, que te vea comer, que te vea masticar, que te vea relacionar o relacionarte con los alimentos, va a hacer, ¿vale? Que se conecten estas neuronas espejo, que es un proceso también neurológico, y vamos a apoyar, ¿vale? Esa alimentación, ¿vale? La relación, ¿vale? O la manera que tenéis cada padre, cada madre de relacionaros con vuestro hijo, bueno, pues también es importante a la hora de manejar, ¿vale? El proceso de alimentación sin hablar todavía de disfunción, ¿vale? Entonces, sabiendo un poco eso, ¿vale? De que a veces, bueno, que necesitamos eso para comer todos nosotros, bueno, vamos a preguntarnos, entonces, mi hijo, ¿por qué no come? Vamos a buscar una respuesta. ¿Solo ocurre en niños con diagnóstico? El hecho de que sean selectivos en la alimentación o que no pase nada triturado, error. Puede pasar a cualquier niño. Aquí os he puesto datos, no me voy a quedar. Niños de desarrollo típico, niños con diagnóstico, cualquier niño puede ser candidato a tener un problema de selectividad alimentaria, ¿vale? Proceso. ¿Y dónde empezamos a agravar el problema de alimentación? Vosotros como familia os empezáis a preocupar, parece esta emoción de miedo, mi hijo solo come tres cosas y yo como madre y como padre sé que no es suficiente, ¿vale? Porque come tres cosas. Bueno, ¿qué hacéis? Vale, vamos al pediatra y es el primer problema que nos encontramos. No sé si en este seminario hay pediatras, me alegraría, ¿vale? Porque hay pediatras desinformados, hay pediatras que al final, ¿vale? El desarrollo lo tienen presente, pero no son profesionales del desarrollo y nos reciben así, te escuchan, ven tu preocupación como madre o como padre, pero os dicen estas frases, que ya comerás, a veces nos dan a entender que si no le pusiéramos la tele, que si no le diéramos tanto el pecho, que si le quitamos el biberón, bueno, pues a lo mejor tu hijo iba a comer, ¿vale? Y como os he dicho, es un error pensar así. ¿Por qué? Si el médico, que es, a ver, no voy a decir Dios, ¿vale? Pero es una figura que todos los padres y las madres, es como nuestra referencia, ¿vale? Cuando nos preocupamos por algo de salud de nuestro hijo, si el médico dice que ya comerá, yo como padre, como madre, me voy a casa con ya comerá, ya comerá. Pero es que ya comerá, pero no come. Pero no solamente lo voy a pensar yo como madre, como padre, sino también la familia, el profesor en el cole, la persona que está en el comedor, el monitor, todos vamos a pensar, ya comerá, es que no quiere comer, es que pues está muy consentido, es que no sabéis, no le ponéis rutinas, límites. Bueno, error. Vale, y el error parte de esto, y esto es importante que como padres lo sepáis. Cuando vais al pediatra, ¿vale? Hay pediatras que os escuchan y os dicen, vamos a pesarle, vamos a medirle, y se basan simplemente en deciros, no te preocupes, está en el percentil. Vale, pues no os podéis quedar con eso, ¿vale? No porque lo diga yo, como Elena, lo dice la evidencia. No nos podemos basar en un parámetro exclusivo para decir que tu hijo no tiene un problema de alimentación. Al final yo siempre digo a todo el mundo que la nutrición es compleja, pero son matemáticas. Si yo ingiero tres alimentos, ¿vale? Y yo necesito energía para correr, para jugar, para estudiar, algo no cuadra. Y yo puede ser que esté en esta curva, ¿vale? Un niño selectivo que tenga una dieta hipercalórica, como nugget de pollo, patatas fritas y pan,
por supuesto que voy a estar en esta curva y por encima de esta curva, pero no significa que esté nutrido, estoy malnutrido y puedo tener un problema de salud importante. Primer problema que nos encontramos. Segundo problema que os vais a encontrar como familia, ¿vale? Vamos a encontrarnos médicos que os escuchan y os dicen, bueno, multivitamínico, pero le has hecho una analítica para saber qué vitaminas le faltan. Jarabe para abrir el apetito, pero ¿sabes por qué no come? Porque tú le vas a abrir el apetito, pero mi hijo no va a comer. Y es más, se va a poner muy nervioso. Pediasur, pero Pediasur, ¿qué le falta a mi hijo? ¿Por qué le mandas Pediasur? Vale. Y hay pediatras que os van a mandar analíticas, pero son analíticas muy básicas. Y esto tiene que ver mucho con la administración, no tanto con el médico, ¿vale? Hay unos protocolos y el médico de atención primaria no puede hacer un estudio completo. Entonces, os hacen una analítica y os dicen, mira, está todo bien, pero ¿qué pasa? Que solo van a mirar el calcio, el hierro, la vitamina D, la B12 y poco más. Pero a lo mejor tenemos otras carencias que en esas analíticas no se ven. Y bueno, os vais con a casa con este tipo de suplementación, pero vuestro hijo no va, ¿vale? Porque hay algo más y nadie lo está mirando. Él ya comerá esta foto, se nos pasa el tiempo y a nosotros, a los terapeutas, nos llegan niños en edades muy tardías y cuando digo tardías hablo de 24 meses. Cuando a mí me llega un niño de 24 meses en triturado, se le tenía que haber mirado antes, que muy bien, tiene 24 meses, pero no es lo habitual. Nos llegan con 4 años, con 5 años, con 3 alimentos, con 5. ¿Que el problema estaba antes? Seguramente. ¿Que se podía haber evitado o se podía haber empezado a trabajar antes con vosotros como familia? Seguramente. Entonces, en la alimentación el tiempo corre, ¿vale? Y es importante. Y otra cosa importante y también como consejo para vosotros, ¿vale? Es la presión. ¿Por qué? Cuando no tenéis respuestas, ya comerá, quítale la tele, haz esto, haz lo otro. Al final, como padres, vais a presionar a vuestro hijo porque le vais a quitar el biberón, porque lo ha dicho la terapeuta, le vais a quitar la tele, no le vais a dar de comer porque lo ha dicho la psicóloga. Y esta presión, ¿vale? Que vamos a generar en un niño que realmente no se ha mirado por qué no come, ¿vale? Sino simplemente vemos que no come y empezamos a lanzar ahí suplementos o esto, haz esto, pero no hemos visto por qué no come, ¿vale? Va a generar en vosotros frustración, vuestra vida va a girar en torno a la alimentación, os vais a levantar y os vais a acostar pensando en mi hijo ha comido en la escuela, le tengo que dar proteína, pero solo quiere hidrato, pero... Y esto genera estrés y muchas veces, ¿vale? Como padres y como madres, además, si nos dicen esta palabra, conducta, ya comerá, pues presionamos a nuestro hijo, ¿vale? Y ahora veremos un poco por qué no tenéis que presionar a vuestro hijo sin saber por qué no come, ¿vale? Nada, aquí os he dejado un poco 2 diapositivas que no me voy a parar para que me dé tiempo a todo. Tenéis que identificar, ¿vale? Que no es lo mismo un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Que un problema de alimentación. El trastorno de la conducta alimentaria normalmente, bueno, supone una base más de salud mental, hablamos de bulimias, anoresias, ARFID, ¿vale? La mayoría de nuestros peques, ¿vale? Tienen otro tipo de explicación, ¿vale? De por qué mi hijo no come. Y esto es para que lo tengáis, ¿vale? Me voy a quedar sobre todo, ¿vale? Para que luego leáis o busquéis un poco en internet. La mayoría de los pequeños, ¿vale? Que tienen problemas con la alimentación estarían englobados en este diagnóstico, que en España es muy desconocido, ¿vale? Porque todavía no está integrado en ningún criterio o en ningún listado, ¿vale? De diagnósticos. Pero estarían aquí. ¿Por qué? Porque a la mayoría de vuestros hijos que tienen dificultades en la alimentación, bueno, puede haber una condición médica, no siempre. Seguramente hay una condición nutricional o malnutrido o desnutrido, pero habitualmente, ¿vale? Va a haber dificultades en las habilidades de alimentación, ¿vale? Yo mi práctica clínica, que ya son muchísimos años, la mayoría de los niños con y sin diagnósticos, en estas bocas ocurren cosas, ¿vale? Y eso va a hacer que no quiera admitir determinados alimentos y otros sí, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis. Vamos a dar esas respuestas así a nivel rápido, ¿vale? ¿Por qué mi hijo tiene ese comportamiento? Bueno, aquí hago referencia al diagnóstico TEA,
para que veáis un poco que es una población, ¿vale? Que tiene muchas papeletas para tener problemas de alimentación, pero todo lo que vamos a ver, ¿vale? Es para todos los niños, no solamente para niños con diagnóstico TEA, ¿vale? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tenemos esas conductas habitualmente? Antes os lo he explicado. Porque haya disfunciones sensoriales, ¿vale? Que sean niños muy sensibles o todo lo contrario, que sean niños poco sensibles, que si tú me metes granos de arroz en la boca, diga, ¿y dónde está en la boca? Porque me da tan poca información y yo es como que necesito más intensidad, es como una radio. Si tú me das poca intensidad, pues no escucho. Si yo soy un niño que no siento, lo que pasa en mi boca es como, ¿dónde está? ¿Ves? Suelen ser esos niños que se quedan en triturado o que pues determinadas texturas pues las escupen, como el arroz, ¿vale? O, ¿vale? Son niños que engullen, que se mete mucha cantidad de alimento en la boca, ¿vale? Entonces, bueno, problemas sensoriales van a hacer que veamos muchas conductas, ¿vale? En la alimentación. Esto, lo que os decía, en el comedor del cole es muy, muy disruptivo. Cuando tenemos niños con problemas sensoriales, el colegio, el comedor, pues es un entorno nada cómodo para este tipo de niños, ¿vale? Y puede ser que simplemente porque la pared esté con esos dibujos tan visuales, yo no quiera comer y además tenga conductas disruptivas, como me dicen en el comedor del cole, ¿vale? Porque tenga sensibilidad a nivel auditiva, a nivel visual, a nivel táctil, ¿vale? Incluso, fijaros qué importante es esto sensorial, ¿vale? Que el hecho de que me pongáis una bandeja con un color súper llamativo, puede ser que ya me desregule y no quiera comer, ¿vale? Por una condición, ¿vale? De ese procesamiento sensorial. El tipo de cucharas puede hacer que sean muy reacios a comer en determinados entornos y en otros no, ¿vale? Vajillas, vasos, el que yo pueda ver esta información así, ¿vale? Muchos niños hace ya que rechacen el alimento y a lo mejor, ¿vale? Si tú me pones un alimento, que eso lo veréis luego en estrategias, un alimento separado, me lo como todo separado, pero si tú me das esta carga sensorial a nivel visual, en este caso, pues no quiero comer. Pero si tú me presentas los alimentos por separado, pues a lo mejor me lo como sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que os decía, que vemos a nivel cognitivo. Bueno, no estamos hablando, ¿vale? De esa parte de inteligencia, sino que hay algunos factores, ¿vale? En muchos niños que pueden hacer que tengan comportamientos como muy raros en la alimentación, ¿vale? Uno de los más habituales en ciertos niños es que tienen un pensamiento en el detalle. ¿Y qué significa? A lo mejor me venís y me decís, Elena, mi hijo solo come yogur de fresa de Danone, el de la vaca, pero si le doy el de Danone que tiene la fresa, no lo quiere. Pero si es el mismo, además es de Danone, es la misma marca. Bueno, ¿esto por qué puede pasar? Porque hay niños, ¿vale?, que aprenden a través de un detalle. Su percepción visual no es global como la nuestra, ¿vale? Ellos, por ejemplo, no son capaces de ver, por ejemplo, en el puré, el espacio, el límite, dónde acaba el puré, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos como que ven en un detalle y aprenden detalle. Entonces, a lo mejor simplemente rechazan el triturado por eso. Más ejemplos. Si a mí me has dado por primera vez ese nugget de pollo inicial de la derecha, que tiene ese empanado más grueso, y yo pues he aprendido mis primeros nuggets con esos nuggets, si yo tengo ese pensamiento en el detalle, este niño va a ver simplemente el empanado, no es capaz de ver la globalidad del alimento. Si tú me pones al lado, ¿vale? O empiezas a ponerme otro nugget distinto, el granulado es distinto, para mí ya no es lo mismo, no lo quiero, ¿vale? Bueno, pasa con que si quiero una galleta, me encantan estas galletas, muerdo un trozo, pero tengo que coger una nueva, no soy capaz de comerme una entera, ¿vale? Y te dice, pero si es la galleta que te gusta, porque tiene que ser un pico de cada galleta. Venir explicado por esta parte más de ese tipo de visión, ¿vale?, que tienen muchos niños. Lo que os decía, al final la alimentación es compleja y no solamente necesito masticar, experimentar las sensaciones, sino planificar, anticipar, ser flexible, que si hoy toca el nugget de pollo de la marca, yo qué sé, Findus y no de la marca Delfín,
pues mi cerebro tiene que tener esa capacidad de aceptar el cambio. Muchos niños, ¿vale? No tienen esa capacidad y va a fallar y vamos a ver conductas de rabietas, de no querer el cambio, de no aceptar ningún tipo de cambio por este tipo de condición, ¿vale? El que yo no sea capaz de planificar, ¿vale? Va a provocar un caos en la cabeza de vuestros hijos, ¿vale? Porque al final la alimentación es una multitarea y son muchos pasos, ¿vale? Sobre todo cuando además vamos a un contexto más social, donde hay más personas, donde se empieza a hablar en distintas conversaciones. Entonces, esta parte hay veces que es lo que hace que un niño no quiera comer en determinados entornos. ¿Vale? ¿Qué pasa también? Muchos niños no tienen interés por la comida, hay una falta de motivación muy importante. Y esto, ¿vale? Por mucho que yo quiera acercarle un alimento a la boca o decirle tres y se acabó y te doy un refuerzo, el interés es muy importante, crear rutas de interés, ¿vale? Muchas veces, ¿vale? En determinados diagnósticos, su interés, por ejemplo, es lo redondo, la rueda. Y eso puede condicionar que el tipo de alimentos que consuman vuestros hijos tengan esa característica de todo circular, todo redondo, ¿vale? La inflexibilidad cognitiva ya os lo he explicado, ¿vale? Mi cerebro tiene que tener la capacidad de aceptar un pequeño cambio. Para ellos no es lo mismo, ¿vale? Para nosotros sí, es un yogur de fresa, de sabores, sin trozos. Para vuestro hijo no. Y no se lo podéis ofrecer porque su cerebro no está preparado para aceptar el cambio. Para ellos esto no es igual. Para nosotros sí, es un nugget de pollo. Para ellos no es lo mismo, ¿vale? Su cerebro no está preparado para el cambio, ¿vale? Y puede ser simplemente por inflexibilidad cognitiva o también por una parte sensorial, porque el empanador no es igual. Para ellos, ¿vale? Esto sí es lo mismo. Por eso repiten y repiten y repiten y repiten. Su cerebro no puede aceptar un cambio, ¿vale? Entonces, por eso es siempre esto, esto, esto y esto. Entonces, como os decía, cualquier niño es candidato a presentar selectividad alimentaria y cuando hay estas dificultades en la alimentación, aquí os he puesto una serie de indicadores también para que luego los leáis en casa tranquilamente, porque hay indicadores que se han normalizado tanto, incluso el pediatra no le da importancia. Por ejemplo, el hecho de que vuestro hijo tarde más de 45 minutos en comer, para mí, como terapeuta, es un indicador de alarma de vamos a ver qué está pasando. Para el pediatra no. El hecho de que un niño con 24 meses tenga menos de 20 alimentos variados en su dieta, para el pediatra no es importante. Para mí como terapeuta es muy importante y es un indicador de alarma. Entonces vais a ver cuando lo leáis en casa que hay indicadores como muy llamativos de que todos nos preocupamos, pero hay otros indicadores que se han normalizado tanto que no le damos importancia. Y si viniera un profesional, ¿vale? especializado, os diría, vamos a ver qué está pasando, porque una comida no puede durar 60 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, esto para que lo tengáis, ¿vale? Y bueno, lo último, que os he puesto varios tips, ¿vale? Con foto, pero bueno, os diré lo importante. Primero, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque lo que os decía, si nos vamos de esta premisa de ver a nuestros hijos con un problema de alimentación como un comportamiento, una conducta, o no comer porque no le da la gana, o porque nos tiene el brazo cogido, o ya empezamos a pensar de otra manera y ver a vuestro hijo de otra manera, lo primero es buscar ayuda, ¿vale? Y a lo mejor el pediatra en este sentido nos puede ayudar, pero si estáis en atención temprana, si buscáis recursos, por lo menos una evaluación de por qué vuestro hijo hace ese tipo de comportamientos. Porque si hay problemas sensoriales, de estructura, de respiración, a nivel más cognitivo, os decía que vosotros no vais a poder ser capaces de alimentar a vuestros hijos de una manera normalizada y os vais a frustrar, ¿vale? Y os vais a sentir encima culpables, ¿vale? Entonces, vamos a buscar ayuda y luego los terapeutas harán su trabajo o no hará falta y nosotros sabremos cómo acompañar la alimentación de mi hijo para no agravar el problema. Entonces, importante, ¿vale? Una cosa es si necesita o no necesita terapia y otra cosa importante que empecéis a adaptaros a vuestro hijo, no vuestro hijo a vosotros o a lo que pensáis que es normal en la alimentación.
porque vamos a pensar que ya posiblemente hay algo que no esté funcionando bien. ¿Vale? Entonces, primero, aquí os he puesto una serie de ejemplos. Si mi hijo tiene una serie de comportamientos, ¿vale? En relación a las texturas, en relación a separar los alimentos, al final como padres, vuestro objetivo es nutricional. Entonces, muchas veces somos más rígidos y más inflexibles que nuestros propios hijos. Entonces, hasta que no me puedan ayudar o me puedan dar una respuesta, pues me voy a adaptar a mi hijo, no mi hijo a mí, porque va a ser imposible. ¿Vale? Vamos a potenciar pequeños cambios para conseguir grandes logros. En lugar de ponerle un plato de lentejas porque quiero que coma lentejas, pues a lo mejor en lo que único que come, que son los nuggets de pollo, mi objetivo es que coma nuggets de pollo con menos empanado. Si mi hijo va empezando a aceptar pequeños cambios en su alimento base, posiblemente, y con la ayuda de los terapeutas, en un futuro podamos hacer grandes cambios. Si me planteo poner una manzana, un plato de lentejas, porque sé que mi hijo tiene que comer más alimentos, pues al final, si tenemos dificultades en todo lo que hemos visto, pues pocos cambios vamos a conseguir, ¿vale? Y este niño cada vez va a estar más estresado. Acompañamos a nuestro hijo, entendemos a nuestro hijo, no lo vemos como un comportamiento sin más, ¿vale? Y respetamos a nuestro hijo. Y los profesionales tienen que respetar a vuestros hijos y a vosotros como familia. Y muchas veces no lo hacemos. Y tenéis la obligación, ¿vale? De pedir que se os respete y que se respete a vuestro hijo. ¿Y esto por qué lo digo? Vale, por una cosa que os voy a contar como ejemplo. Bueno. Voy a pasar un poco esto, porque casi es la hora, porque esto luego lo vais a tener, ¿vale? Y nada, son como premisas así generales, ¿vale? Em, Esto es un poco lo que os he dicho. Bueno, no forzar, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema de los profesionales? ¿Vale? Seguramente de todos los que sois un montón, ¿vale? En este seminario, alguna vez os han dicho, no este ejemplo, porque a lo mejor no es vuestro caso, pero algo similar como deje de comer, que va a tener hambre. O mi hijo bebe solo biberón, quítale el biberón de la mañana, que se vaya al cole porque tiene que comer y le presentas una tostada. Vale, importante. El terapeuta os dice, ejemplo, vamos a quitarle el biberón, quítale el de la mañana antes de ir al cole y le presenta la tostada. Ese terapeuta me da esa pauta. Yo me voy a mi casa, le quito el biberón y aparece el problema de conducta. Mi hijo irritable, va al cole irritable, y yo soy el de azul, ¿vale? El padre o la madre, porque por un lado el rojo, que es el terapeuta, me está diciendo, quítale el biberón, pero el angelito me está diciendo, es que no come, es que está enfadado, es que está rabioso, es que tiene hambre, pero el terapeuta me ha dicho, quítale. Vale, ¿qué pasa? Que si esto sucede y yo le quito el biberón, vamos a tener una consecuencia muy grave. Si mi hijo tiene con 4 años biberón, no sabe masticar, ¿vale? Entonces yo no le puedo quitar el biberón si no le doy una alternativa. Y el terapeuta nos dice alternativa muchas veces. Pero ¿cuál es la alternativa para que mi hijo se vaya alimentado al cole? Ninguna, quitarle el biberón. Vale, eso va a provocar estrés en vuestro hijo y va a tener hambre y os va a pedir el biberón. ¿Qué pasa? Que yo no se lo voy a dar porque me lo ha dicho el terapeuta y ese estrés tiene una consecuencia negativa, ¿vale? Que es esta que si yo estoy estresado porque quiero mi biberón y es que tengo hambre y tú no me lo das, aumentan dos hormonas en mi cuerpo, el cortisol y la adrenalina. ¿Y esto qué significa? Que ese aumento de cortisol y adrenalina tiene estos efectos que estáis viendo en la diapositiva y a nivel digestivo, oh, sorpresa, me va a quitar el apetito por una cuestión a nivel orgánica. Si me quitas de comer, no voy a tener hambre. Por eso déjale sin comer hasta la cena. Ya verás cómo con hambre empieza a comer. Que seguramente os han dado esa pauta muchas veces. Mentira. No va a pasar. Nunca va a tener hambre. Es más, va a pasar los días, va a aumentar la irritabilidad, más desregulación y menos hambre. No va a tener apetito por esta cuestión. Por eso es importante que si yo empiezo a sospechar que mi hijo tiene un problema de alimentación, además, como padres, tengáis la intuición de que si mi hijo solo come 4, 5, 7 biberones al día y la terapeuta me dice quitar el biberón y no me da una alternativa, no le hagáis caso, ¿vale? Y vuestra intuición ahí gana, más que la profesionalidad del terapeuta. Y es importante
que busquemos profesionales formados. ¿Por qué? Porque muchos de los terapeutas, y es una autocrítica, os damos pautas, ¿vale? De hacer en casa que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y que va a agravar el problema de alimentación y que a vosotros os va a frustrar, os va a tener ese aumento también de estrés, de presionar a vuestro hijo, de quitarle su alimento único, porque lo ha dicho el terapeuta, el médico, el psicólogo, cada vez todo esto va a ser más caótico. Si todo lo que hemos visto lo empezamos a ordenar y a vosotros os acompañamos, os decimos cómo acompañar a vuestro hijo, todos los niños acaban comiendo. Cuando esto no se produce, porque no contamos con profesionales especializados, no por el hecho de ser terapeuta, y hablo terapeuta en general, me da la capacitación para trabajar la alimentación, podemos provocar que cada vez vosotros estéis en un caos y en un problema y en una frustración y muy mal a nivel emocional como padre, ¿vale? Entonces, importante. Pues tenemos que encontrar ese equilibrio y nos tenemos que adaptar al niño, ¿vale? Hasta que empecemos a conseguir pequeños cambios con ayuda de los profesionales, ¿vale? Vuestro objetivo, ya os lo decía, es disfrutar del momento de comer, aunque tu hijo solo coma un triturado, porque vas a necesitar el apoyo de otra persona para que eso cambie. Cuando nos frustramos, cuando queremos presentarle un alimento sólido, cuando le grito, cuando tal, pues al final tenemos un problema cada vez más grave, ¿vale? Entonces nuestros niños se nos estresan y lo pasan muy mal porque realmente no pueden comer. Y es lo que tenemos que entender todos, tanto padres como profesionales. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunos tips, ¿vale? Para que luego tengáis en casa, para poder un poco gestionar momento casa, de cómo presentarle el alimento, hasta dónde le puedo pedir, hasta dónde no le puedo pedir. Entonces, aquí os he puesto ejemplos con fotos, ¿vale? Porque como en la hora, eh, lo que os decía, imaginaros, mi hijo, si el sándwich ve que el jamón de York se sale por el extremo, ya no quiere comer, lo vamos a trabajar ahí. ¿Por qué? Si mi objetivo es nutricional, pues darle el pan por un lado y el jamón de York por el otro. Y vamos a empezar a trabajarlo, pero no le vamos a obligar a aceptar algo que para su cabeza no tiene cabida. Y nos tenemos que adaptar a él, ¿vale? Hasta que sepamos cómo hacerlo o qué le podemos pedir a ese sistema nervioso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vais a ver ejemplos, ¿vale? Para que tengáis un poco en casa. Importante, esto sí que lo quiero dejar como muy destacado, no se pueden usar refuerzos en la alimentación. Y si no tenéis más remedio, porque si no vuestro hijo no come, ¿vale? No pasa nada, intentar que nunca sea alimento, ¿vale? Si le tengo que poner un reforzador, que no es lo ideal, pero bueno, no pasa nada, hasta que podamos quitarlo, que nunca sea un alimento. Porque si tú me utilizas mi postre preferido, mi yogur preferido, una chuche, estás condicionando el castigo y el refuerzo con el problema, que es la alimentación. Vamos a reforzarle con la tablet, si queréis al final, ¿vale? Con un juguete, con ir al parque, con lo que se os ocurra, menos con alimento, ¿vale? Importante. Otra cosa es que utilicéis, ¿vale? El postre, por ejemplo, o su, yo qué sé, un alimento preferido dentro de la rutina, ¿vale? Es decir, primero comemos, yo qué sé, el puré, luego el trocito de sólido y luego tu postre preferido. Y acabamos el momento de la comida con un momento placentero para ti. Pero no utilizamos, si no comes el pollo, no hay postre. Eso forma parte, ¿vale? Comes el postre, eh, lo hayas o no hayas conseguido, para que sea algo placentero, ya que la comida no es placentera para nuestros niños. Pero ¿y si no comes? No hay postre. ¿Y si no comes? O si comes, hay chuche o lo que utilicéis, intentamos evitarlo. Es importante. Bueno, bueno, aquí ya casi que acabo, prometido. La ley del plato vacío, importante. Vuestro hijo tiene que ver, y da igual cualquier niño, el plato vacío siempre. Si yo le voy a poner el desafío de que empiece a tomar lentejas, no le voy a poner un plato de lentejas, ¿vale? Le voy a poner 3 cucharadas de lentejas para que consiga el desafío y empiece a ver un aprendizaje. Entonces, es importante lo que os decía, menos a más.
Entonces, objetivos pequeños para conseguir grandes logros. Em, eh, siempre vamos a invitar a que vea cómo nosotros comemos, ¿vale? Lo que os decía de las neuronas espejo. Bueno, ejemplos, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que os decía, niños con problemas sensoriales, esto es una bomba en el comedor del cole, ¿vale? Entonces, más vale, ¿vale? Que separemos los alimentos. Veréis aquí más fotos que lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Y bueno, un poco para acabar, ¿vale? Como terapeuta, em, deciros, ¿vale? Que os cuidéis como familia, porque el problema alimentación supone una sobrecarga emocional muy importante a las familias, a los padres, a las madres, y al final, cuando yo estoy estresado porque mi hijo no come, pues el manejo de la situación de alimentación se nos complica, ¿vale? Y para cuidaros necesitáis que os acompañen, ¿vale? Entonces, buscar siempre ese acompañamiento por parte de los profesionales. Como es ya la hora, me he pasado 10 minutos. Si tenéis alguna pregunta, Muchas gracias, Elena. La verdad es que ha estado maravillosamente bien la ponencia. Eh, Hay mil cosas que podríamos rescatar. A mí me ha gustado mucho cuando hablas de escuchar al niño y de hacernos esa pregunta de easy, ¿no? De no conformarnos con la primera respuesta que nos dan. Yo siempre digo que los padres y su intuición saben mucho, ¿no? Y muchas veces hay que escuchar esa intuición de los padres. Eh, y bueno, has dado mil tips. Tengo el cuaderno lleno de cosas. Creo que hay que estudiarse la presentación, como dices, que ya ha dicho Elena que la compartirá. Y bueno, el vídeo también quedará colgado en YouTube en un par de semanas cuando lo tengamos preparado y subtitulado. Lo que decía Elena, nos hemos ido ya de tiempo, no veo eh, más que una pregunta que si queréis la podemos responder rápidamente. Dice, me dicen que tengo que quitarle el biberón y le dan la opción de darle la leche en vaso. Él bebe agua en vaso, pero la leche no la quiere en vaso. ¿Tengo que seguir sin darle el biberón hasta que acepte el vaso? ¿O es mejor que siga con el biberón y no esté cabreado todo el día? Tiene 5 años, problemas sensoriales, de respiración, cognitivos. Un vale. poco lo que has Eh, dicho, ¿no? Mm. Sí. Si te han dado esa estrategia de, vamos, que beba en casa ya, y tú ves que está enfadado, que no lo consigues, es que al final tenemos que, los terapeutas, ¿vale? Conseguir el objetivo para que luego se pueda generalizar en casa. Entonces, ¿cuándo vamos a quitarle ese biberón en casa? Cuando hayamos conseguido que disfrute o en otro contexto, en las terapias, de esa leche en su vaso, ¿vale? Entonces es un trabajo muy complejo, no solamente decirte, y se lo das en vivero, en vaso, porque como ya bebe agua, ya, pero mi cerebro no está ahí. Entonces me tendrás que ayudar y me tendrás que ayudar a mi familia para que yo pueda hacer ese trasvase. Es muy complejo, ¿vale? En estos niños. Y esa pauta de quitamos porque como ya tiene las habilidades con el agua, eh, pero si vemos que nuestro hijo está enfadado, está desregulado, no, yo no. ¿Hay aquí alguna otra pregunta? No sé si tenemos como tiempo, si puede ser así una respuesta rápida. Sí, ¿Qué tipo de análisis de sangre es el adecuado para ver si hace falta algún nutriente? vale. Normalmente en atención primaria, ¿vale? Lo que os decía, hacen bioquímicas como muy básicas, ¿vale? Que sí que miden cosas muy importantes, pero que se nos quedan un poco limitadas. Al final, el pediatra no tiene la herramienta de pedir una analítica con un objetivo más a nivel nutricional, porque hay que hacer una analítica que valore el metabolismo de los hidratos, de la proteína, es algo como mucho más complejo, no quedarnos pues con los típicos valores
que mide la bioquímica normal que nos hacen a casi todos. Entonces, lo más adecuado es una derivación a digestivo al especialista, porque en atención primaria no es porque muchos no quieran, sino que por protocolo no pueden hacer analíticas más completas. Entonces, lo ideal es que consigáis una derivación a la unidad de digestivo del hospital, que ellos sí que pueden hacer analíticas más completas. Sí, estaba diciendo que están entrando muchas preguntas, pero ya estamos fuera de tiempo. Me preguntan si pueden tener tu contacto. Sí, he puesto, creo que en la primera, a ver, os puedo dar mi Instagram que es más rápido y por ahí contesto, que es alimentación guión bajo, Elena guión bajo Yahweh sin diéresis, ¿vale? Aunque creo que aquí en la presentación os lo he puesto, Si no lo no, sé. puedo yo, cuando mande la presentación, os adjunto donde la podéis encontrar en Instagram y aquellos que me lo consultáis como profesionales para que pueda dar formaciones, si os ponéis en contacto conmigo, yo os puedo pasar Sí, porque su no lo he contacto. puesto. Pues yo cuando mande la presentación lo adjunto para que puedan seguirte y puedan ir viendo más tips que puedas ir compartiendo. Y bueno, agradecerte de nuevo. Este ratito compartido que hemos aprendido muchísimo. Nos hemos quedado, está claro, con ganas de más, pero bueno, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí y tomamos nota de todas esas preguntas y cuestiones y las intentaremos responder en algún otro encuentro. Pues nada, muchísimas Muchas gracias. gracias y seguro que nos vemos en otro momento. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Adiós.